Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es el profesor Jimmy Laureano, más conocido en el mundo preuniversitario como Chichita, y en esta oportunidad vamos a trabajar las preguntas de historia del Perú. Sí, haremos la resolución del primer examen de la Pre-San Marcos tomado el día de ayer, 23 de noviembre del año 2025. Y bueno, empecemos con la primera pregunta, que bueno, eh, la numeración en la pregunta estamos tomando la numeración del bloque E, pero hay que tener en cuenta de que en el bloque E esta pregunta figura con el número 63, pero también fue pregunta en el bloque D y A. El tema es poblamiento americano. Nos dice, las teorías sobre el poblamiento de América se proponen explicar las rutas que siguieron los hombres de otros territorios para poblar progresivamente este continente. En tal sentido, la teoría aceptada se denomina y el ser que arribó fue el Homo y ahí simplemente esto es directo. Recuerden que la teoría no aceptada o la más aceptada sobre el poblamiento de América es la teoría inmigracionista asiática, ¿no? Pero aquí simplemente es colocar teoría inmigracionista. Y claro, la teoría inmigracionista asiática fue planteada por Alex Hardrica y recuerda que este personaje señalaba que América fue poblada a través del estrecho de Bering por un grupo de paleomongoloides. Y obviamente, según los estudios, estos paleomongoloides pertenecen a la especie de los Homo sapiens. Entonces, en la pregunta número 63, la respuesta sería la alternativa E. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que tiene numeración 64. Es una pregunta tomada tanto en el bloque E, en el bloque D, como también en el bloque A. Y nos dice, en relación con los aspectos económicos y las evidencias arqueológicas encontradas en Guitarrero, Callejón de Huaylas, Santo Domingo de Paracas, Ica, Nanchoc, Cajamarca y Telar Machay Junín, que corresponden al arcaico inferior, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La proposición 1 nos dice, la recolección selectiva dio paso a la horticultura y al seminomadismo. Eso es correcto. Recuerden que la recolección cada vez se hizo más selectiva y esto permitió al hombre, ¿no?, poder conocer mejor las plantas y obviamente iniciar la domesticación de plantas o la horticultura durante el arcaico inferior. Y si el hombre inicia la producción de alimentos, recuerda, esto va a generar una consecuencia social, que los grupos humanos ya no tengan que ser totalmente nómadas. Es decir, por un periodo de tiempo corto se van a establecer en un pequeño lugar. Estamos hablando de un seminomadismo. La 1 es correcto. La proposición número 2 nos dice, el hallazgo de corrales evidencia la domesticación inicial de camélidos. Esto es correcto. Sí, hay que tener en cuenta de que se han encontrado durante este tiempo, si bien es cierto, pequeños corralitos o viviendas para cuyas, también se han encontrado corrales que demuestran la domesticación de auquénidos. Esto, por ejemplo, asociado con el nombre de Telarmachay, hallado en Junín. La proposición 3 nos dice, la organización fue en bandas y se practicó la caza indiferenciada. Esto, a diferencia de la 1 y la 2, que son verdaderas, la tercera proposición es falsa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el arcaico inferior todavía los grupos humanos están organizados en bandas, la parte final de esa proposición es incorrecta, porque no se practica en este tiempo la caza indiferenciada. Más bien recuerda que esta caza indiferenciada o no selectiva es propio de los inicios del periodo lítico o lo que algunos especialistas llaman lítico inferior. Entonces, aquí la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Entonces, la respuesta sería la alternativa B. Sí, esa es la respuesta. Muy bien, sigamos con
Otra pregunta. La pregunta numerada como 65 pertenece al bloque o al área E, D y A. Ujú. Y es sobre culturas pre-incas específicamente. Y es para que completes. Mira, nos dice la cultura que se desarrolló entre el 50 a.C. al 600 después de Cristo, produjo vajillas más pictográficamente estilizadas con representaciones de una variedad de imágenes iconográficas, evidenciando que la alfarería era una actividad desarrollada por diferentes grupos sociales quienes fabricaron cantidad de vasijas para diversos usos ceremoniales, rituales religiosos, entierros, etc. Y aquí tenemos que señalar a qué cultura pertenecen estas características de la cerámica. Hay que tener en cuenta de que aquí nos dan algunas palabras fáciles para poder hallar la respuesta. Mira, nos dice produjo cerámicas, las vasijas más pictográficas. Recuerda, eso significa que le van a dar mucha importancia al uso del pintado y a la diversificación de colores. Con eso sale todo. Recuerda, si bien es cierto, hay dos culturas que sobresalieron en la cerámica y uno de estos viene a ser Moche, el otro es Nazca. Recuerda, no puede ser Moche porque Moche, su cerámica es bícroma. Entonces aquí la respuesta sería Nazca, la cultura que desarrolló la cerámica más pictográfica. Destacan lo pictórico sobre lo escultórico. No te olvides, respuesta A de Alianza Lima. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora nos vamos a la pregunta 66 que ha venido en el área E y nos dice lo siguiente. Dos estados panandinos surgieron a finales del periodo intermedio temprano, lo que supuso el desplazamiento del centro de gravedad de la antigua civilización peruana de la costa a la sierra, Huari y Tiahuanaco. Respecto a estos, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Miren, la proposición número 1 nos dice, Huari fue un estado militarista y Tiahuanaco uno teocrático. Eso es correcto. Recuerda, Huari va a ser un estado militarista que somete a otros estados, lo que le da la categoría de imperio y un imperio panandino. Tiahuanaco fue un estado caracterizado por un gobierno teocrático, es decir, dirigido por sacerdotes. Entonces, la proposición 1 es correcta. 2. Se caracterizaron por construir grandes centros urbanos, o sea, ciudades o yactas en el mundo andino. Esta proposición es correcta. Recuerda, Huari, por ejemplo, desarrolló sobre todo un gran urbanismo. Las ciudades de Huari se llamaban cabeceras de región. En cambio, en Tiahuanaco también podemos encontrar ciudades importantes, como por ejemplo Taipicala, que viene a ser su capital. Claro, recordemos que Huari también tuvo una capital, Viñaque. Vamos a la proposición 3. Dice, establecieron alianzas militares para dominar los Andes. No hubo ninguna alianza entre Tiahuanaco y Huari. No existe una alianza entre estos dos estados. Por lo tanto, la proposición 3 viene a ser falsa. Aquí la respuesta a esta pregunta vendría a ser 1 y 2. 1 y 2 son correctas. Por lo tanto, sería verdadero, verdadero. Y la última, falsa. La alternativa aquí sería la C de Chichita. Marca la alternativa C. Y ahora nos vamos a la última pregunta del curso de Historia del Perú. Pregunta número 67, que ha venido en el área E y nos dice, en debate en torno al origen de las altas culturas en los Andes, dio paso a la formulación de diversos planteamientos que discrepan en torno a si éstas desarrollaron su propia civilización o recibieron influencia externa o fueron producto de la confluencia y síntesis de ambas posibilidades. Considerando lo mencionado, relacione cada teoría con su respectivo autor. A ver, vamos a ver. Recuerda que el tema aquí es teorías sobre el origen de la alta cultura peruana. Proposición número 1 dice, inmigracionista.
Recuerda que la teoría inmigracionista se va a relacionar con Max Zule. Sí, recuerda que para él la alta cultura peruana surgió en el Perú por influencia externa, por influencia de los mayas, que los mayas, gracias al desarrollo comercial, habían llevado influencia a las culturas de la costa, lo que Max Zule denominaba como culturas protoides, y que gracias a esa influencia cultural, las culturas como Proto-Nazca, Proto-Chimú y Proto-Lima lograron desarrollar construcciones y cerámica. Entonces, 1 con D. 2. Autoctonista. Recuerden, esta teoría fue planteada por Julio César Tello. Entonces la 2 la relacionamos con la C. Para Tello, recuerden, el origen de la alta cultura tuvo un desarrollo autóctono, ¿no? Y recuerda, él trabaja sobre todo la tesis de que Chavín es la cultura madre, aunque trató de investigar sobre el origen amazónico de Chavín y lo asoció a una etnia, la etnia de los Aragua. Así es. Y la 3 nos dice aloctonista. Recuerda, esta teoría se relaciona con la premisa B, Federico Kaumann, ¿verdad? Claro, para Kaumann, recuerda, la alta cultura peruana, ¿sí? La alta cultura peruana se originó de una zona del Ecuador, de una sociedad, una civilización llamada Valdivia, que según Kauman fue un foco de irradiación cultural no solo al Perú, no solo a Chavín, sino también a los mayas de Centroamérica. Entonces 3 la vamos a relacionar con B. No te olvides, 3 con B, claro, recuerda, 1 con D y 2 con C. Creo que ya viste la respuesta. La respuesta es la D. Claro, porque la proposición 4, la teoría hologenista, fue sostenida por Luis Guillermo Lumbreras. Recuerda que para Lumbreras, la alta cultura peruana fue un resultado de una confluencia, de una síntesis, tanto de un desarrollo autóctono como de una influencia cultural externa. Para él, la alta cultura peruana se originó de forma propia, autóctona, pero fue enriqueciéndose a través del contacto con otras sociedades y esto dio paso al desarrollo de la alta cultura peruana. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos terminando el solucionario del examen número 1 que tomó la CEPRE San Marcos, ¿no? En esta oportunidad. Y bueno, me despido, sabes, ¿no? Si conoces a alguien que le gusta la historia, recomiéndale mi canal y suscríbete, por favor, activa la campanita para que te notifique cuando subamos el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.